Saludos amigos y amigas. Hace 2 días se leyeron horribles noticias sobre el conflicto que está pasando entre Ecuador y México. Como yo escuché, policía de Ecuador intenta invadir embajada de México en Ecuador. Amigos, es una noticia terrible. Yo sé que en ninguna situación nadie puede entrar a embajada de un país en otro país. Es como un territorio protegido, un territorio donde nadie puede entrar armado. Y esto ahora está pasando en Ecuador con embajada de México. Claro que me preocupa muchísimo esta situación porque es un grande conflicto entre estos dos países y nadie sabe lo que va a pasar más adelante, cómo van a resolver este conflicto porque es algo súper terrible, una cosa que no se puede acabar rápido, sino van a pasar algunas acciones para resolver todas estas situaciones. Y yo vi diferentes noticias que incluso puede pasar guerra. Espero que esto no va a sucederse porque es algo horrible y cualquier guerra es malo, es muy peligroso y siempre afecta muchísimo también a población civil. Y amigos, ahora vamos a ver juntos con ustedes últimas noticias que está pasando ahora en Ecuador, que en el mundo dicen sobre toda esta acción. Por eso amigos, prepárense para ver este video y para que nosotros vamos a estar informados. Noticia de última hora. ¿Comenzará una guerra entre México y Ecuador? Qué pregunta, amigos. Lo que acaba de pasar es brutal. Ecuador invadió a México. Y es que según la ley internacional, una embajada es parte del país que le pertenece. Es así que la Embajada de México es territorio mexicano dentro de Ecuador. Es así que real, las Fuerzas Armadas de Ecuador entraron a territorio mexicano y tomaron por la fuerza a alguien que según las autoridades de Ecuador es un criminal, pero que para el gobierno de México era considerado actualmente un huésped. Nunca antes en la historia algo como esto había ocurrido. Y de un momento a otro, crea un precedente realmente terrible. Y según expertos, podría traer tragedia y desgracia a Ecuador. ¡Wow! ¡Qué imágenes! O vayamos paso a paso. Ecuador actualmente está viviendo grandes crisis, sobre todo la de seguridad. Y es que se asegura que en los gobiernos pasados dejaron hacer a los criminales lo que quisieran. Incluso hicieron pacto con ellos. Ahora bien, actualmente hay un nuevo presidente en Ecuador, Daniel Noboa, y llegó al poder tras una polémica elección donde uno de los candidatos a presidente fue desvivido. Ahora bien, aquí es donde entra el ex vicepresidente Jorge Glass, quien según las autoridades actuales de Ecuador estaba prófugo de la justicia tras haber sido condenado por asociación ilícita y otros graves delitos. Él, al ver su situación, pidió asilo a la Embajada de México. Es por eso que México lo aceptó como huésped. De esta manera, se intentaba ganar tiempo. Amigos, yo de verdad que no sé política en Ecuador, no sé la vida en Ecuador y casi no conozco las últimas noticias que están pasando allá, pero aunque ellos tienen problemas dentro de su país, esto no significa que ellos pueden hacer todo lo que ellos quieran, especialmente entrar a territorio de otro país. Para tomar una decisión si se le va a dar o no asilo. Algunos comentan que aquí el gobierno de México cometió un error porque esto iba en contra de la Convención de Caracas de 1954, ya que por el tipo de crimen que Jorge Glass había hecho, no era tal cual un perseguido político, sino simplemente un criminal que tenía que ir a la justicia. Ahora bien, esta decisión del gobierno mexicano generó ya polémica, y es que el gobierno mexicano lo veía más como un perseguido político, y en cambio el gobierno de Ecuador decía que era un criminal. Mientras esto pasaba, el presidente de México, López Obrador, hizo una declaración bastante polémica. Y es que según expertos, como dejó entrever que el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se había aprovechado del fallecimiento del candidato Fernando Villavicencio para ganar las elecciones. Obviamente esto no gustó para nada a Daniel Noboa, y fue entonces que Ecuador declaró persona nada grata a la embajadora de México, casi expulsándola de Ecuador. Fue entonces que el presidente López Obrador de México anunció que iba a enviar un avión militar para ir por la embajadora mexicana y que también le iba a dar asilo político a Jorge Glass. Es por eso que, según expertos, el gobierno de Ecuador dijo que tal vez estaba preparando un operativo especial para que en ese avión mexicano Jorge Glass escapara de Ecuador. Muy similar a cómo Evo Morales escapó de su país y fue llevado a México. Y algo que también pasó con Pedro Castillo, el famoso presidente peruano que también iba a ser rescatado por México. Wow, no escuchaba sobre estos casos. Rodeó la Embajada de México para que Jorge Glass no escapara, tanto con policías, tanto con fuerzas militares, y no le permitió el aterrizaje al avión mexicano en Ecuador. Hasta ahí, la situación era tensa, pero parecía que todavía no se había violado el derecho internacional. Pero fue en ese momento que el gobierno de Ecuador hizo algo que nadie esperaba y que nunca se había hecho en la historia. Y fue entonces que tomó a la fuerza la Embajada de México, que te repito, es territorio mexicano, y se asegura que sacó por la fuerza a Jorge Glass, haciendo algo sin precedente y marcando tal vez su destino.
Según expertos, lo que acaba de hacer el gobierno de Ecuador es algo muy grave y viola en todo sentido el derecho internacional. Según expertos, lo que debió haber hecho Ecuador era, si veía correcta, poner mucha seguridad a la Embajada de México para que no pudiera escapar Jorge Glass y meter recursos a cortes. Sí, amigos, yo también pienso que no importa si este expresidente estaba escapando dentro de embajada, la policía sabía que él quiere salir de embajada para tomar un avión, entonces la policía podría esperar y capturar a él en la calle, por ejemplo, en algún otro lugar, en su camino, pero no en la embajada de México. Y yo puedo imaginar que ellos sabían lo que están haciendo, porque es una situación muy importante cuando un país entra a territorio de otro país, y no sé por cuál razón lo hicieron. Internacionales para llegar a un acuerdo con México. Pero algunos creen que Ecuador tenía miedo. Y es que hace unos meses, una ministra, la cual es también considerada delincuente en Ecuador, y que estaba protegida en la Embajada de Argentina en Ecuador, la famosa y polémica María de los Ángeles Duarte, quien se había refugiado en la Embajada de Argentina desde agosto del 2020 tras una condena de 8 años de prisión por un caso de soborno, pero que ella aseguraba que era perseguida política. Bueno, ella simplemente hace unos meses escapó. No se sabe cómo salió de Ecuador, pero de estar en la Embajada de Argentina, simplemente salió del país. Es así que el gobierno de Ecuador tenía miedo que tal vez lo mismo le pasara con Jorge Glass. Ahora bien, algunos han comentado que Ecuador tenía todo el derecho de invadir la Embajada de México. Pero hay que ser claros. Pero no tenía ningún derecho de hacerlo. Y para que se den cuenta que incluso ni siquiera Estados Unidos o las potencias hacen lo que hizo Ecuador. Bueno, en el año 2012, el famoso Julian Assange, quien era perseguido por Estados Unidos por haber defendido información ultra secreta del país, se refugió en la embajada de Ecuador en Londres y durante años estuvo ahí. Y aunque Estados Unidos quería que lo sacaran y propio Reino Unido quería también que lo sacaran, no se metieron a la embajada de Ecuador porque ese era territorio de Ecuador en Londres. Sí, al final cambió el gobierno de Ecuador y en marzo del 2022 dejaron de darle asilo a Julian. De esta manera, las autoridades por fin entraron a la embajada de Ecuador y fue detenido. De esta manera te das cuenta que se ha respetado Ecuador e incluso potencias de países no se han metido con las embajadas. Ahora bien, ¿qué pasará con México y Ecuador tras todo este escándalo? Bueno, en primer lugar, México ha roto relaciones con Ecuador. Va a sacar a todo su equipo diplomático de Ecuador. Y según expertos, lo imaginaba. Incluso las potencias tomarán medidas en contra de Ecuador, en todo sentido. Y es que si no se sienta un precedente, esto podría repetirse en cualquier momento. Imagínate que cualquier país esté invadiendo la embajada de otro país. Todos los países han brindado su apoyo a México. Y te repito, el punto no es tanto México, sino más bien que lo que hizo el gobierno de Ecuador es algo inaceptable. Incluso expertos dicen, es como si soldados de Ecuador hayan entrado a la fuerza a México. Tras todo esto, ¿va a comenzar una guerra entre México y Ecuador? Obviamente no. Ni Ecuador ni México son países bélicos. Y en la historia, sobre todo la más reciente, no hay guerras tal cual entre países latinoamericanos. Incluso, según especialistas, aunque las Fuerzas Armadas de México tienen el doble de tamaño que las de Ecuador y son más poderosas, esto ni siquiera tiene sentido. Lo que es una realidad. Amigos, de verdad que yo espero que no va a pasar ninguna guerra entre México y Ecuador, pero al mismo tiempo yo no sé cómo van a resolver este conflicto. Claro que me imagino que van a romper todas las relaciones entre estos países como políticos, tanto económicos, porque lo que hizo Ecuador es algo inaceptable. Como yo entiendo, nadie en el mundo lo hizo nunca en la historia. La realidad es que el gobierno de Ecuador se ha metido en un conflicto internacional donde parece que el mundo le dará la espalda y va a ser castigado en todo sentido y va a perder muchísimos apoyos, desde económicos hasta de seguridad. Y se ha cerrado la puerta con muchos países, por lo menos, mientras esté el gobierno de Daniel Noboa. Algunos dirán, bueno, Ecuador puede vivir sin el mundo, pero según expertos, ningún país, ni siquiera el más poderoso, puede vivir sin el mundo. Es así que actualmente la vergüenza ha caído en Ecuador. Pero el problema ni siquiera es si hay vergüenza contra Ecuador o no, eso es lo de menos, sino todos los castigos que tendrá Ecuador a partir de ahora serán tan grandes que incluso el gobierno de Daniel Noboa podría terminar cayendo. Y no solo eso, una crisis ecuatoriana podría vivirse simplemente porque Ecuador decidió ir por un prófugo y así romper con todo el mundo. Aquí los expertos dicen, realmente, el precio que va a pagar el gobierno de Ecuador y el país de Ecuador por lo que acaba de hacer es demasiado caro por un criminal. Y lo que podrían sufrir los ecuatorianos por esto es tan grande que tal vez el precio no lo haya valido. Algunos comentan que Ecuador hizo justicia, pero según expertos, parece que más bien el presidente de Ecuador hizo un berrinche. Esto porque no le gustó lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, y puede ser que Andrés Manuel pudo haber cometido un error.
Pero lo que hizo Daniel Noboa parece que ha hundido a Ecuador. Desde aquí yo le mando un abrazo muy fuerte a todos los hermanos de México y a todos los hermanos de Ecuador. Y amigos, es verdad que ahora Ecuador va a tener problemas no solo con México, sino con todo el mundo, porque ningún país va a apoyar a Ecuador y como resultado es muy difícil cuando un país solo tiene que sobrevivir sin algunos amigos en el mundo, es súper difícil. Y todavía mi pregunta es cómo Ecuador podría hacer esto, cómo podrían invadir la Embajada de México, cómo ellos no imaginaban lo que va a pasar después, o lo imaginaban y querían hacerlo, yo no sé. ¿Cómo podrían hacer lo que hicieron ellos y entrar armados a la Embajada de México? Es una situación terrible. Después del violento ataque perpetrado por la Policía de Ecuador a nuestra Embajada de México la noche del viernes 5 de abril, el Gobierno de México condena enérgicamente la violación de la inmunidad de su embajada y su personal diplomático y reafirma que recurrirá a la Corte Internacional de Justicia y a todas las instancias regionales e internacionales pertinentes después de esta clara y flagrante violación al derecho internacional. Se espera que en un par de horas más llegue a nuestro país el personal diplomático mexicano que estaba en Quito. Por su parte, el gobierno de Ecuador ha afirmado que estaban en su derecho de entrar a la embajada mexicana para detener al que fuera presidente Jorge Glass y no temen las medidas que vaya a tomar nuestro país. El gobierno de Ecuador dio su postura sobre la incursión ocurrida en la Embajada de México en Quito el viernes por la noche. Fue la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld quien aseguró que había riesgo de fuga inminente del exvicepresidente Jorge Glass. La embajada mexicana, a recibir al señor Glass Espinel, contribuyó a que se incumpla con la obligación de presentarse semanalmente ante la autoridad judicial, afectando así a las instituciones democráticas del Ecuador, contraviniendo claramente el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Pesan 2 sentencias ejecutoriadas por la delincuencia común, quien tenía una medida cautelar con la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, de ninguna manera puede ser considerado como un perseguido político, religioso o étnico. Sommerfeld dijo que el presidente López Obrador hizo comentarios que calificó como desafortunados sobre las elecciones presidenciales de Ecuador en 2023 y del asesinato del candidato Fernando Villavicencio. El sábado, Glass fue trasladado de Quito a Guayaquil, donde esperan su llegada al penal conocido como La Roca. Antes de ser enviado a esa cárcel de máxima seguridad, permaneció más de 9 horas en el edificio de la Unidad de Flagrancias de la capital ecuatoriana. Amigos, como veo, situación en Ecuador es muy difícil. No están viviendo ahora en los tiempos tranquilos, pero todo esto no les da derecho de hacer lo que ellos quieran y que todo esto afecta también a México y no tienen que tocar México. Claro que puede ser que los pensamientos de políticos de diferentes países no son iguales, que tienen algunos conflictos entre ellos, pero conflictos como en palabras, pero no tienen que hacer lo que hicieron. La incursión de la policía ecuatoriana en la Embajada de México ha causado indignación en la comunidad internacional, principalmente de Latinoamérica. Muestra de ello es que el gobierno de Nicaragua anunció que también rompió relaciones con el país sudamericano. En México, el personal diplomático y sus familias expulsadas de territorio ecuatoriano llegan en vuelos comerciales. Mientras que la Organización de Estados Americanos, la OEA, pidió que México y Ecuador resuelvan sus diferencias mediante el diálogo. Entonces, todos los políticos mexicanos ahora salen de Ecuador. Entre ambos países. Cristian Arrieta, Fuerza Informativa Azteca. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos han respaldado, han apoyado a México a través de sus redes sociales. Presidentes como Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, el colombiano Gustavo Petro, Gabriel Boric en Chile y otros representantes de Costa Rica, de Panamá, de República Dominicana coinciden en que Ecuador violó la soberanía nacional y los acuerdos de la Convención Todos de Viena. apoyan a México. Los gobiernos de Estados Unidos y de Argentina también se han sumado al rechazo por la invasión de Ecuador. Así están las cosas aquí en América Latina y el gobierno de Nicaragua fue más allá y este sábado anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador ante lo que ha calificado como una insólita y repudiable incursión de la policía a la Embajada de México en Quito. Por su parte, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, también
presidenta de la Comisión de Estados Latinoamericanos, lo que se conoce como la CELAC, ha convocado a los países que pertenecen a esta comunidad para que sostengan una reunión urgente mañana lunes y tocar este tema de México y Ecuador. De regreso a nuestro país, aquí en la Ciudad de México, la tarde de ayer sábado, unas 100 personas se reunieron afuera de la Embajada de Ecuador, lanzaron consignas, realizaron algunas pintas. Esto, por supuesto, no pasó a mayores. La embajada permanece resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina. Condenamos los actos reprobables de que agredieron a gente del cuerpo diplomático. Aquí estamos para dar la cara y para decirle al gobierno títere de Ecuador que no nos van a callar, que no nos van a intimidar, porque aquí habemos más de 100 millones de mexicanos queriendo defender nuestra patria. Ellos son los fascistas y los terroristas. La solidaridad no se coacciona. Amigos, todavía de verdad que sigo en shock después de esta situación y también quiero mandar todo mi apoyo a todo México porque así no se hace, hay que respetar siempre otro país, hay que respetar leyes, hay que respetar fronteras que hay. Y una vez más quiero decir que lo que hizo policía de Ecuador es algo feo, así no se hace. Además su comportamiento hacia personas diplomáticas, hacia políticos de México es muy horrible, así no se hace, amigos, y me imagino que ustedes están preocupados también por sus paisanos que estaban en Ecuador, que ahora tienen que salir con sus familias y espero que van a poder hacerlo tranquilamente. Además es increíble que todo el mundo apoya a México y yo no sé cómo Ecuador va a salir después de esta situación tan fea, qué tiene que hacer, cómo pedir perdón para que México pueda perdonar a Ecuador o si lo van a hacer o no, yo de verdad que no sé. Voy a estar muy atenta a todas las noticias que ahora están pasando y claro que una vez más quiero decir que espero que este conflicto va a resolverse más tranquilo posible, que no será ninguna guerra, que no será ningún conflicto armado o que la situación no estará peor que ahora. Y amigos, ¿qué ustedes piensan sobre esta situación? ¿Qué ustedes piensan? ¿Cómo van a resolver este conflicto? Abajo de este vídeo voy a esperar sus comentarios. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós.